Bueno, mis hermanos, vamos abriendo ahí Mateo capítulo 5. Hoy con el favor del Señor vamos a estar compartiendo desde el verso 11 hasta el verso 16, del 11 al 16. Salomón dice en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo, ¿no? Él dice ahí que hay tiempo para reír, hay tiempo para callar, hay tiempo para estar alegres, hay tiempo para estar tristes, hay tiempo para esparcir piedras, hay tiempo para recoger piedras. Y podríamos decir también que a veces hay tiempo que el Señor nos tiene regocijados, ¿no? A veces incluso en medio de la atmósfera del pueblo de Dios hay un regocijo que viene de parte del Espíritu Santo, ¿no? Como que el Señor está hablándonos directamente a nuestros corazones. Es incluso en medio de la alabanza y ahorita los hermanos que compartían la cena, a veces experimenta el Espíritu como moviéndose, pero también haciendo una operación en su multiforme sabiduría, una operación diferente, pero que viene del Señor, ¿no? De pronto nosotros quisiéramos todo el tiempo estar alegres, estar sonriendo, ¿no? Y claro que hay muchos motivos de hacerlo, ¿no? Ciertamente el Señor murió por nosotros y nos salvó, ¿no? Y cada 8 días lo recordamos en la cena, ¿no? Pero incluso así como dice Salomón, hay tiempos a veces que debe haber quietud, ¿no? Incluso el Salmo 37, si no estoy mal, 37, dice, guarda silencio delante de Jehová y espera en él. Y a veces ese silencio sí que es mucho más fructífero que de pronto el estar hablando, el estar alegres muchas veces, sino que todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces debemos dar gracias al Señor, incluso hermanos, porque a veces Él nos tenga un poco silenciosos. Pero sabemos de que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y entendemos también de parte del Señor que hay momentos en que Él nos lleva a hablarnos cosas, estando nosotros en una quietud plena, ¿no? Entonces, quiera el Señor también, hermanos, que nos permita a todos poder incluso entender ese tipo de tiempos, ¿no? Y nos permita entender también ¿qué es lo que Él quiere hablarnos a nuestro corazón a cada uno? Desde su palabra, de manera directa, cuando estamos regocijados en Él, cuando estamos meditando, incluso en las mismas reuniones cuando el Señor nos tiene como un poco pensativos, ¿no? Y ciertamente, hermanos, también, pues los motiva de alegría es siempre por estar reunidos acá, ¿no? Por estar reunidos prácticamente ya un año más, que quedan como unos 20 días para que este año termine, ¿no? Entonces hay que dar gracias al Señor por todas las cosas, ¿no? Por la alegría y por el silencio también. Bueno, mis hermanos, las bienaventuranzas ahí, esta es la última que vamos a tratar hoy, con el favor del Señor. Y la palabra dice desde el verso entonces 11 al 16. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hasta aquí llegamos a la última bienaventuranza. Como habíamos dicho antes, este es un caminar que tiene el creyente desde que reconoce que es alguien pobre en espíritu y que va caminando en los caminos de Cristo, siendo iluminado por Él, va andando en este recorrido
de escalera hasta llegar tal vez a esta última bienaventuranza, que era lo que el Señor quería de primera mano acá en el Sermón del Monte, enseñar a sus discípulos. Y realmente que esta última bienaventuranza, para poder llegar a esta, pues había que pasar primero por las otras 8, ¿no? Había que tener de parte del creyente, como el Señor lo está indicando ahí, un corazón limpio, un corazón misericordioso, un corazón manso, un corazón incluso que reconociera que era pobre en espíritu. Y todo este tipo de bienaventuranzas, entonces es la que tal vez el Señor va conformando en ese creyente hasta poder hacer una obra con él. Si lo miramos, hermanos, desde este punto de la obra, también incluso como el Señor dice ahí al final, que vean vuestras buenas obras, pero para que sea glorificado nuestro Padre, ¿sí? Este es como el punto culminante en donde el creyente entiende y reconoce que hay un propósito también de vivir para la gloria de Dios, ¿sí? Si los hermanos recuerdan, incluso los que han leído algunas cosas, estas persecuciones pues han ocurrido también desde aún antes que Cristo viniera, ¿no? La misma palabra nos está expresando que así persiguieron a los profetas, ¿sí? Y el Señor está indicando ahí que entonces acá a sus discípulos también posiblemente iba a ocurrir lo mismo, ¿sí? Pero como decíamos ahorita, hermanos, esta bienaventuranza es para aquellos que tal vez ya han llevado ese caminar para que Cristo pueda hacer una obra con ellos, ¿sí? La obra primera empieza en ellos y después con ellos, ¿sí? Y esto es lo que el Señor está diciendo acá para los creyentes. Entonces, ciertamente, hasta el día de hoy ha habido persecución, ¿no? A la iglesia. Desde el mismo Señor Jesucristo que fue perseguido, fue a la cruz. De ahí en adelante también siguieron las continuas persecuciones. Después de la muerte de Esteban, y más adelante, por allá en el año 70, cuando estaba el emperador, bueno, no recuerdo el nombre en este momento, pero también la iglesia fue dispersada, Nerón. Y ahí consecutivamente, siglo tras siglo tras siglo, ha habido una persecución a la iglesia. Ahora, no es que el Señor acá estuviera diciendo que tenemos nosotros que hacer que nos venga la persecución, ¿no? Que tenemos que de alguna forma buscarla para poder ser bienaventurados, ¿no? Porque es finalmente, hermanos, por causa de un reino. Si nosotros miramos ahí en el verso 11, cuando dice, bienaventurados sois por mi causa. Cuando por mi causa os vituperen y nos persiguen. O sea, no es por otra causa diferente, sino la causa de Cristo. Y la causa entonces que estamos viendo acá y que hemos venido viendo a través del Evangelio es por estar de parte del reino de los cielos, ¿no? Donde la justicia de Dios se manifiesta, ¿en dónde? En un mundo caído. Y esa es la causa por la cual acá el Señor está diciendo que íbamos a ser perseguidos, o que sus discípulos en ese momento iban a ser perseguidos por causa de su reino. No era por otra cosa diferente. Estamos en un mundo caído, ¿no? Si ustedes recuerdan, alguna vez habíamos dicho que el mundo, esa palabra se puede ver en diferentes contextos. Para el caso de lo que estamos estudiando hoy, mundo significa todo el sistema satánico que es en oposición a Dios, en oposición a su palabra, en oposición a sus planes. Eso es lo que se refiere al mundo acá. Entonces, si tenemos una persecución por causa de que estamos velando o estamos caminando en el reino de los cielos, pues lo que se puede esperar que es que de parte del reino de las tinieblas, que es la oposición, pues haya esa persecución. ¿Sí? Hay una lucha constante, hermanos, ¿no? Nosotros sabemos también que desde que hubo la rebelión en los cielos, empezó también un reino de tinieblas. El reino de los cielos, el reino de Dios, eternamente ha estado y nunca va a dejar de estar. Pero el reino de las tinieblas se empezó a manifestar en cierto momento de la historia en que el enemigo de Dios, el acusador, el oponente, se rebeló contra él y llevó a sus ángeles también, a muchos de los ángeles también a rebelarse con él. ¿Sí? Entonces esto es algo muy antiguo. Y estamos en un mundo donde, como la palabra nos dice también, los reinos de este mundo son de Satanás. Y él, pues, ¿qué es lo que quiere? Expandir su reino.
Expandir la oscuridad, expandir las tinieblas de muchas maneras, ¿sí? Hasta el día de hoy lo estamos viendo y lo seguiremos viendo hasta el día en que el Señor Jesucristo venga a establecer su reino. Entonces hay una posición constante en lo que es el reino de la luz y el reino de los cielos. Entonces, por causa de Cristo, lo más común es que los creyentes sufran persecución de una u otra manera. Ahora bien, la persecución, lo que el Señor está diciendo acá, no es en una misma intensidad para todos. Nosotros acá, hermanos, tal vez podemos en algún pequeño grado estar sufriendo tal vez alguna persecución. Pero hasta el día de hoy, hermanos, aquellos que están siendo perseguidos, y les están diciendo toda clase de mal contra ellos, son hermanos que tal vez en este momento se encuentran en otros lugares, ¿sí? Incluso las mismas estadísticas de los hermanos que salen año tras año nos muestran que la persecución a veces se intensifica mucho más en países como en el Medio Oriente. En países donde, bien o mal, los hermanos que están allí necesitan andar de un lado a otro porque son perseguidos. Necesitan velar por sus vidas. Necesitan constantemente estar escondiéndose por causa de la oposición tan fuerte que hay en ciertos lugares. Aquí finalmente, hermanos, puede haber algún grado de persecución, o incluso tal vez en algunas regiones ya más selváticas, o esto puede haber de los hermanos que el Señor ha llamado a hacer este tipo de obra, ¿sí? Pero realmente acá lo que nos muestra la palabra de primera mano es que esta bienaventuranza, que es por causa de Cristo, está en aquellos que tienen una característica o características particulares, hermanos. Y para esto, vayamos ahí, hermanos, a Mateo 11:12. Mientras los hermanos lo buscan ahí, nosotros también entendemos por la palabra, como dice allá en Corintios, pues que efectivamente no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre la justicia y la injusticia. ¿Sí? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Decía Pablo a los de Corintios, ¿no? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Pues ninguna. Y entonces, de cualquier forma que nosotros lo veamos, nosotros como creyentes estamos llamados también a sufrir por la causa de Cristo. Nada va a ser gratis. Lo único gratis es la justicia del Señor que nos dio por su gracia salvadora. Pero eso tiene unas implicaciones, ¿sí? Y las implicaciones es que tal vez en algún momento pueda aumentar ese vituperio hacia nosotros o puede mantenerse según la gracia del Señor, según como Él quiera hacer. Pero lo cierto finalmente, hermanos, es que al final de la era de este mundo va a haber sí ciertamente una persecución para toda la iglesia. Entonces, sea que estemos, sea que no estemos, el Señor incluso en su palabra ya nos deja advertido que seremos aborrecidos por causa de su nombre. O al menos a los que estén en ese momento ahí, ¿sí? Porque hay un gobierno oscuro que cada vez se está intensificando más. Hay un gobierno de tinieblas que quiere llenarlo todo. Y que de hecho pues ya lo tiene lleno todo, pero todavía no logra como su fin máximo, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, hermanos, con Juan el Bautista empezó también este tema del reino de los cielos. Juan Bautista también empezó a predicar, ¿no? Entonces Mateo 11:12 dice ahí: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los tiempos de Juan Bautista, ¿qué era lo que él hacía? Salía y predicaba, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Incluso acá en la palabra, ahí en Mateo 12, un poquito más atrás, el Señor está diciendo acá a muchos, tal vez de los que estaban ahí, que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, verso 8, o que salisteis a ver, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Juan no iba de una manera delicada a predicar el evangelio del reino. Juan, empezando por sus vestiduras, que era un traje de pelo de camello, con un cinto en sus lomos, ya que incluso con eso se mostraba que era muy diferente, porque era un hombre que amaba al Señor. Y Juan iba predicando
A los fariseos, ¿cómo era que predicaban? ¿No? Generación de víboras. Decía claramente cuáles eran las verdades que necesitaban ellos saber. Incluso a raíz de esto también muchos llegaron también al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces acá dice que desde los días de Juan Bautista hasta ahora, hasta ese momento que el Señor estaba diciendo estas palabras, el reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia. Entonces el reino de los cielos avanza en medio de violentos conflictos y batallas espirituales, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener una persecución física como tal vez la tengan otros hermanos en otros países, pero la persecución de parte del enemigo sí es constante, hermanos, para todos nosotros. La batalla es espiritual y la continua intensidad del enemigo hacia la iglesia de Cristo es inevitable. Esa intensidad con la que a veces se mueve y en medio de nuestras batallas espirituales también el enemigo se está manifestando ahí con su poder, ¿sí? Entonces también hay persecución en ese sentido. Pero acá también lo que vemos, hermanos, es que el coraje de Juan Bautista desde el principio de su ministerio, pues causó esa revuelta en medio de la sociedad, ¿no? Ahí el reino de los cielos empezó a abrir paso con fuerza, violentando la normalidad de la sociedad, ¿no? Violentando la religiosidad, violentando el tradicionalismo, violentando un montón de cosas a las que las personas en ese momento estaban acostumbradas. Entonces llega incluso acá el Señor exalta a Juan y lo pone como ese ejemplo de que desde los tiempos de él, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sí? Juan Bautista fue el que abrió camino al Señor, ¿no? Y desde ese entonces incluso el Señor permitió que este hombre pudiera abrirse paso de esta manera. Entonces acá la palabra no se refiere a ninguna violencia física, pero sí se refiere a aquellas personas que, como Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, a aquellos seguidores de él, de los cuales se exige una fe resuelta, una fe sólida, una fe fuerte y radical. O sea, el Señor le está diciendo a sus discípulos acá, los violentos son gente que no se acopla a los designios de este mundo. Es gente con determinación, que le pone el corazón a las cosas de Dios. Es gente que le pone el corazón al reino de los cielos. Es gente que no sencillamente se queda con la salvación, se conforma con una salvación de parte del Señor, sino que ahí en adelante es gente que puede entender que ese camino de las bienaventuranzas es para llegar incluso hasta esta última, de dar la gloria a Dios por medio de su vida. Y eso hay una gran diferencia acá, hermanos, porque también la palabra nos está diciendo a nosotros, hay una gloria diferente para el sol, ¿no? Una gloria diferente para la luna, una gloria diferente para las estrellas. Incluso acá el pasaje que estamos estudiando, Bienaventuranzas, nos dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero el Señor lo está diciendo acá, enfatizado en esta bienaventuranza. No se lo está diciendo a todos los creyentes. Incluso el Señor ahí hablaba solo a sus discípulos. Y tal vez especialmente a los 12. O a aquellos a los que el Señor ya sabía que iban a ser vituperados por causa de su reino. Y hay una diferencia, hermanos. Ustedes recuerdan que la palabra a nosotros nos hablan de coronas, ¿no? Está la corona de vida, la corona de justicia, y hay otras tantas más, ¿no? Pero esta corona no se va a recibir fácilmente por cualquiera de nosotros. No la vamos a recibir fácilmente, sino hasta que nosotros, de todo corazón, hermanos, participemos del reino de los cielos, como el Señor lo está exponiendo ahí en la bienaventuranza. El Señor acá da esta bienaventuranza a aquellos que son realmente perseguidos por causa de su nombre. No al que se queda sentado. No al que se queda tal vez en la semana pensando o meditando en muchas cosas, cuando el Señor le está llamando a hacer lo que Él le pide que haga para su obra. Ese es el resultado finalmente de un creyente que ha entendido no solo que ha recibido la salvación de Dios, sino un creyente que ha entendido que su vida tiene propósito, que su vida tiene un fin eterno al servir a Cristo, al servir a su reino, a esmerarse también y ponerle corazón y pasión a todo lo que implica
expandir el reino de los cielos, propenderlo, hablarlo, difuminarlo, en medio de este mundo caído. Hemos hablado, hermanos, que entre nosotros, pues claro que es más fácil llevar la palabra, es un poco más sencillo, porque estamos acá como creyentes que entendemos un poco más la palabra, ¿sí? Pero la gran diferencia es que en el mundo de tinieblas, de esa gran oposición que hay, es donde el Señor quiere también que estemos para darnos esta bienaventuranza, ¿sí? Entonces por eso Jesús está definiendo su violenta expansión de su reino, incluso la palabra también lo dice al hablar de la espada o el fuego. Hay un pasaje que dice, el Señor no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y acá en Lucas 12:49, por ejemplo, dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Y si Juan Bautista tuvo la osadía, la gallardía también, venida del Espíritu Santo, para hablar de esta manera tan clara y cierta a todos sus oyentes, pues cuánto más el Señor Jesús, que iba y volvía predicando el evangelio de su reino. Él es nuestro primer ejemplo, ¿no? Entonces, por esta causa, hermanos, es que aquellos son bienaventurados, vituperados y perseguidos. Vituperio es algo así como rechazados, como desaprobados, despreciados. El Señor Jesús sufrió nuestro vituperio allá en la cruz, ¿no? Y Él lo sufrió porque tenía por delante el gozo que veía al ir a la cruz y saber que íbamos a ser salvos muchísimos de nosotros. Ahora entonces, ¿qué espera el Señor de parte nuestra también? El Señor quisiera, hermanos, que muchos reinaran, ¿no? La misma palabra está diciendo que Él cuando vuelva va a reinar con vara de hierro. Pero juntamente con Él también van a reinar aquellos que se esforzaron, que se esmeraron, buscando el reino de los cielos, hablándolo, viviéndolo, caminando con el reino, con el Señor en todas partes. No solo en las reuniones, sino donde es realmente el lugar de batalla. Allá, por ejemplo, en Reyes, consecutivamente el Señor muestra, hubo reyes de Israel, hubo reyes de Judá, pero continuamente cambiaban, ¿no? Y en medio de todas estas batallas y estas guerras que habían, pues era por causa de mantener un reino, ¿no? El rey de Israel quería mantenerlo, el de Judá, pero en medio también estaba el de Asiria. Y otros tipos de reyes también que querían amedrentar al pueblo de Dios. ¿Sí? Pero lo particular también interesante, hermanos, es que inclusive que el Señor era en que sus debidos momentos colocaba ciertos reyes y les daba cierto tiempo para ejercer su reinado. Pero también en esto, hermanos, lo que vemos es que continuamente, si hay reinos que se oponen, pues va a haber choque, va a haber guerra, va a haber disensión. Esto no va a ser, hermanos, algo suave, ¿sí? Y como le decíamos ahorita, acá nosotros podemos estar por hasta el momento gozando de una libertad, gozando de una quietud, gozando de poder estarnos reuniendo para darle gloria al Señor. Pero fíjense, hermanos, por ejemplo, en China. En China, que el Señor ha dado mucho poder de su espíritu y ha levantado a muchos hermanos. Y en medio de un gobierno comunista. Allá está lo que era o lo que es la iglesia subterránea. Allá hay hermanos también que están dispuestos a dar su vida por causa de Cristo, a dar su vida por las ovejas del Señor. Y en medio de esa persecución terrible que sufren allá. ¿Sí? Entonces siempre va a haber esto, hermanos. Y es lo que el Señor le está diciendo acá a sus discípulos. Continuamente ustedes se van a encontrar con esto, y con esto, y con esto, y con esa posición. ¿Sí? Pero a veces, hermanos, nosotros podemos llegar a ser tan frágiles que a la primera oposición de las tinieblas, ya caemos ahí. Ya nos derretimos. Ya quedamos completamente afligidos y no somos tal vez capaces de levantarnos hasta después de un buen tiempo. Pero gracias al Señor que también hay hermanos que están padeciendo, que de alguna u otra manera también nos inspiran y nos afirman en poder seguir en la causa del reino de Cristo. ¿Sí?
Nosotros podemos decir, hermanos, que con estas bienaventuranzas también el Señor quiere que avancemos hasta el final, pero tal vez algunos se queden en el camino, ¿sí? Como seamos ahorita, hay una gloria diferente para el sol, las estrellas, para la luna. Así también lo va a haber para cada uno de los creyentes. Porque acá el Señor, hermanos, recordemos que esta bienaventuranza está hablando también de un galardón. Un galardón que no va a ser el mismo para todos. Un galardón que va a ser dependiendo del esfuerzo y el esmero y la pasión y el empuje que estén poniendo cada uno para ayudar a esta obra de edificación, para ayudar a esta obra también en la expansión del reino del Señor. ¿Sí? Entonces las implicaciones que tiene, hermanos, son bastante serias y bastante grandes. ¿Sí? Pero la más importante acá es que estos bienaventurados son los que conocen profundamente al Señor. Los que entienden que morir por causa de Cristo vale la pena. Como decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tengo la muerte por ganancia. Y Pablo también está diciendo incluso dónde está muerte tu aguijón, porque sórbida es la muerte en victoria. Pero como decíamos hace 8 días, hermanos, al tal vez llenarnos de temores, llenarnos de miedos, de angustias en nuestro corazón, eso no nos permite hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos para su gloria. ¿Sí? Finalmente, incluso como dice la palabra en Efesios, nosotros estamos también continuamente en una preparación, en un entendimiento de su palabra para poder ser servidores, para que la iglesia sea edificada ciertamente, pero también para servir a la obra del Señor, interna y externamente. Entonces eso es lo que el Señor nos está mostrando, hermanos, acá en esta bienaventuranza. Ahora de esto surge otra pregunta, volvamos allá a Mateo 5. Una pregunta sencilla, pero que hay que hacerla. Si hay una persecución, un vituperio, esto debe ser promovido por alguien, ¿no? La pregunta es ¿por quién es promovido, no? Porque si ya estuviéramos completamente en el reino del Señor, pues eso ya no existe, ¿no? No existiría. O no va a existir la persecución, ¿no? Pero esta persecución definitivamente, hermanos, que viene ligada a hombres impíos que se dejan usar por las tinieblas. Efesios dice, por ejemplo, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿no? Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y claro que hay hombres que se dejan usar por el diablo, ¿no? Pero el diablo finalmente es el que promueve que haya esta persecución. Entonces la lucha no es contra carne y sangre. La lucha es realmente contra estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero estas huestes finalmente son las que promueven que estos hombres impíos persigan al pueblo del Señor, ¿no? Como decía el Señor ahí en la palabra, desde antes de los tiempos de Él, los profetas fueron perseguidos, muchos pagaron con su vida. Y así seguirá siendo hasta el final de los días. ¿Sí? Entonces, esto es lo que promueve también este reino de tinieblas. ¿Y qué es lo que sucede acá? Definitivamente, hermanos, nosotros sabemos que cuando Dios viene levantando una iglesia, viene levantando hermanos, viene levantando a aquellos bienaventurados que están esforzándose también por llevar su obra de una u otra manera, por servir, pues ¿qué es lo que sucede? El diablo no se queda quieto. El diablo se enfurece, ¿no? Y el diablo empieza también a perseguir a aquellos que aman el reino de Cristo. ¿Sí? Incluso, hermanos, nosotros lo vemos también a través de la palabra, cómo es que Satanás ha venido difamando a los mismos creyentes de una u otra manera, para hacerlos caer también en esta persecución y que digan toda clase de mal contra ellos, ¿no? La difamación, hermanos, de parte de Satanás es una de las herramientas más eficaces de él, ¿no? ¿Desde qué momento fue que Satanás empezó a usar este tipo de difamaciones? Nosotros lo vemos desde Génesis, en la caída. En Génesis no fue donde él, apartando a Eva, fue y le habló y la puso contra Dios diciéndole todo este tipo de cosas. Ahí empezó también la difamación contra Dios. Y esto sigue habiendo hasta el día de hoy por causa de diferentes hombres impíos. Incluso hay en Romanos
Vamos allá a Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay hombres que detienen con injusticia la verdad y son hombres que son usados pues por estas tinieblas y son los que están persiguiendo también a la iglesia, pero por causa del reino oscuro. Y una de las cosas que definitivamente Satanás utiliza es esto, hermanos: una difamación, que incluso a veces dentro del mismo pueblo de Dios se puede ver. El Señor también tiene en una de sus parábolas acerca del trigo y la cizaña, ¿no? Dentro del mismo pueblo de Dios puede haber también cizaña, puede haber también incluso difamaciones, puede haber murmuraciones, ¿no? Y esto realmente no viene de causa del Señor, sino de causa del enemigo, que si quiere también arremeter e introducir de en medio de nosotros, muchas veces también para hablar este tipo de cosas. Entonces tal vez, hermanos, acá nosotros no tengamos una persecución tan fuerte como lo hay en otros países, con otros hermanos, pero sí la puede haber de diferentes maneras, hermanos. Hay muchos medios que utiliza el enemigo para querer dividir, para querer separarnos, para no querer que no haya unidad en la iglesia. Y acá, como la palabra está diciendo, los profetas que fueron perseguidos antes. ¿Qué profetas? Pues fueron varios. Pero algunos ejemplos para traer hoy a colación, como Daniel. ¿Sí recuerdan Daniel cuando fue echado en el foso de los leones? Daniel era un hombre recto delante del Señor. Era un hombre justo. Era un hombre que temía. Pero por causa de sus enemigos, de los sátrapas, de los gobernadores, que veían cómo incluso el Señor mismo galardonaba y lo ponía en lugares altos, en ese mismo imperio de Babilonia, pues muchos hicieron acuerdos contra él para echarlo en el foso, ¿no? Y ahí entonces, ¿qué dijeron ellos? Le dijeron al rey que decretase entonces que cualquiera que no rindiera culto solo al rey, sino que rindiera culto a otro Dios, fuese echado en el foso de los leones. Pero Daniel siempre fue fiel al Señor y ya sabemos el resto de la historia. Tenemos a Elías con Jezabel. Después de todo lo que hubo allá en el monte y de que todos estos profetas fueron ya destruidos, después de que Elías allá mostró a la gente cómo era Dios el verdadero Señor, ¿qué fue lo que le dijo Jezabel? El mensajero que le envió Jezabel a él para decirle: aún Dios me añade así hoy y me haga, si hoy no te tengo como a estos profetas que tú mataste. Y a Elías le tocó huir, ¿no? Y fue un momento de aflicción bien difícil para él. Está Nehemías también. Nehemías cuando iba a reconstruir los muros de Israel, ¿no? De Jerusalén. Después de estar frente al rey y después de ir a hacer esta obra, ¿todo fue sencillo o hubo oposición? La oposición de estos hombres, Tobías, Sanbalat, de estos que no querían que se reconstruyeran los muros. Y habrán muchos más ejemplos. Y pues de los ejemplos posteriores también a la venida del Señor Jesús, a la primera venida, pues está, como hablamos ahorita, Juan Bautista. Está el mismo Señor Jesús que también fue perseguido. Pero está incluso otros hermanos también que fueron antes de la Reforma. Ustedes habrán escuchado alguna vez un hermano que se llama John Hus o Juan Hus, que fue incluso uno de los prerreformadores. Y fue un hermano que fue también a la hoguera por causa del reino de Cristo. Martín Lutero, Policarpo de Esmirna, que fue el discípulo de Juan, el apóstol. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de lo que fueron hermanos perseguidos por la causa del reino de Cristo. Ahora incluso Esteban también, ¿no? Hay, como dicen Hechos 7:52, cuando le estaba profiriendo el sermón a estos hombres que lo habían llamado también a rendir cuentas. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, les dijo todas estas palabras, y acá en este verso tenemos que dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Entonces, ciertamente, hermanos, esta es la bienaventuranza.
con la cual el Señor estaba diciendo y preparando a la iglesia de las cosas que se iban a venir también delante de ellos. Los 12 apóstoles fueron también incluso uno de los primeros que padecieron todo este tipo de cosas, pero siempre mantuvieron una firmeza en el Señor. Y tanto así que en la palabra en Apocalipsis dice que ellos son las 12 columnas que están en el templo del Señor, ¿no? Y entonces decíamos ahorita, hermanos, que tal vez para nosotros la persecución no pueda ser tan fuerte. Pero sí hay cosas, hermanos, que si nos apartan del Señor, eso de alguna u otra manera también es persecución. Si el enemigo logra que alguien que se está acercando al Señor se esté apartando por causa de las diferentes estrategias que Satanás se empeña en utilizar para apartar a cualquiera de los creyentes y no dejarlo surgir, pues esto también, hermanos, es causa de persecución. Nosotros ya sabemos, como decíamos ahorita, en este mundo de maldad y oposición al Señor, que hay muchas estrategias que Satanás está utilizando para esto. Hay muchas, hermanos. El mundo está plagado de las cosas del enemigo porque él ahorita tiene su reinado. Toda tiene su cuarto de hora. Y nosotros somos muchas veces livianos con las cosas más sencillas. Fíjense, hermanos, por ejemplo, ahorita en la televisión la cantidad de series que están saliendo a la luz, ya mostrando contenidos satánicos abiertamente. Series que ya abiertamente se están mostrando para los niños y jóvenes, que se están mostrando para cualquier persona. Pero si nosotros, hermanos, también no diferenciamos y filtramos las cosas para saber incluso qué contenidos ver en la televisión, pues esto sencillamente también va a hacer que nos apartemos. Porque eso trae una carga fuerte, hermanos. Una carga fuerte a nuestra conciencia. Una carga oscura que definitivamente se está viendo ahorita en muchas partes. Ahora, si en ese tiempo el Señor estaba diciendo que iba a haber también este vituperio, que muchos iban a hablar mal de aquellos discípulos. Ahora, en este momento, hermanos, de la manera en que estamos viendo que se están formando muchas cosas, no solo en lo oculto, sino que ya abierta y descaradamente hacia la luz, que están surgiendo, que es lo que nosotros también estamos llamados a hacer. A hacer luz, a hacer sal, y hacerlo de la forma en que el Señor muestra, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia. Ahora dice ahí el verso 12 de Mateo 5. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces está el galardón. Y primera de Pedro 4:14 nos está diciendo en cuanto a esto: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Ustedes han visto alguna vez las ceremonias militares donde está así todo el protocolo, donde está así incluso a veces hasta el mismo presidente para darle galardón o para honrar o para premiar a algunos de estos hombres que son del alto mando, coroneles o generales? Eso incluso inspira y eso muestra, incluso también da emoción poder ver eso. Y la manera en que incluso ponen a estos hombres ahí al frente para que sean premiados o galardonados o ascendidos de grado, hermanos. Ahora piensen ustedes, hermanos, ¿cómo será ese galardón si realmente hay un esfuerzo de parte nuestra para predicar y vivir el evangelio del reino? ¿Cómo será, hermanos? Allá en la gloria celestial, cuando el Señor nos reciba en su gloria. Y Él incluso nos presente delante de Él mismo para ser galardonados. Pero esto requiere un esfuerzo, hermanos, ¿no? Esto requiere realmente una abnegación completa. Esto requiere un sacrificio por la causa de Cristo. Yo creo que ninguno de acá podríamos decir que no queremos galardón. Todos quisiéramos tener nuestra corona, ¿no? Todos quisiéramos realmente ser premiados. Pero para eso primero se requiere un trabajo y un gran esfuerzo por colaborar al Señor en el reino de los cielos. Aunque sea de manera violenta al estilo de Juan Bautista, ¿no?
no violencia física. Porque lastimosamente en el medio de la historia también, esas desviaciones de muchos hermanos causó también que hubieran muchas guerras lamentables y un derramamiento de sangre muy fuerte en muchos países y en muchas partes. Es esa empatía con el Señor para poder andar fuertes y firmes, buscando lo que el Señor quiere, hermanos, para su reino. Dice el verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echar fuera y hollada por los hombres. Y esa era una de las principales razones por las que el Señor decía que el reino tiene que arrebatarse con valentía, con violencia, ¿no? Imagínense ustedes, hermanos, tal vez al Señor Jesús o a Juan Bautista hablando de una manera suave a los que estaban ahí presentes, por ejemplo a los fariseos, o a todos los que estaban ahí presentes. ¿Será que él iba a convencer a alguno de ellos de esto? Si iban muchos a arrepentirse por la causa de Cristo, era porque también había una convicción de parte de estos hombres, que eran la sal de la tierra. Hombres como los que veíamos ahorita, profetas, y después del Nuevo Testamento, porque estamos llamados a ser sal de la tierra. Ahora, hermanos, la sal, nosotros sabemos que está en la mayoría de partes. Está en muchas partes, no solo en los alimentos. La sal está en el océano, está en la tierra, está incluso en muchos productos químicos, y por eso el Señor seguramente usa esta ilustración, para referirse posiblemente a los diversos roles que como creyentes estamos llamados a ejercer en el mundo, ¿sí? A ciencia cierta, exactamente, ahí el Señor podía haber usado este ejemplo de la sal para expresar diversas cosas. Nosotros sabemos que la sal condimenta, ¿cierto? Que la sal le da un mejor sabor a las cosas. Pero también sabemos que la sal conserva, ¿sí? Por ejemplo, en tiempos pasados la sal se usaba cuando no habían refrigeradores, para conservar la carne, para conservar el pescado, para que no se fueran a dañar, ¿no? Para que no se pudrieran. Y en este sentido, hermanos, si el Señor aplica esto a nosotros como creyentes, podríamos decir entonces que nosotros estamos llamados a condimentar el mundo, a mostrar esa mansedumbre, esa misericordia, a ser pacificadores y a mostrar esa luz que hay de nosotros, en Cristo en nosotros, a los de afuera, ¿no? Pero si también el Señor dice que la sal es para conservar, entonces, pues también estamos llamados, hermanos, a poder de alguna u otra manera ser aquellos que por causa del nombre del Señor estamos también trayendo un juicio al mundo. La luz trae juicio a las tinieblas, ¿sí? En Deuteronomio incluso podemos ver cuando Moisés advierte a los israelitas de que si ellos abandonaban el pacto con Dios, toda la tierra iba a ser quemada con azufre y sal. Y la sal incluso en el Antiguo Testamento se ve en varias partes como juicio. No solo se ve para sazonar. Y tal vez el Señor utilizó esta figura también para mostrar que nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra, pero no solo para condimentar, sino para conservar, para preservar y también para hacer juicio en medio del mundo. Y dice el último verso, el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Los que han viajado por carretera algunas veces por la noche, se han dado cuenta que cuando uno llega a una ciudad que está en una montaña, pues se ve todas las luces, ¿no? La ciudad no se esconde. Por más que haya oscuridad en medio de la carretera, por más de que no haya ni un solo bombillo ahí cuando se va llegando a la ciudad, pues está sentada sobre el monte y se muestra esa luz. Y es el ejemplo también que el Señor pone acá. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es como una caja. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El candelero pues se pone en la mesa, ¿no? Si se pone debajo, ¿a quién va a alumbrar?
Y luego dice el Señor entonces, así sea vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Pero vuestras buenas obras para que glorifiquen al Señor, a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean que vivimos de una manera diferente. Que vivimos realmente por un camino diferente. Y eso el mundo lo percibe también. El mundo que anda en tinieblas va a percibir a aquellos que realmente aman la justicia, que aman la verdad. Eso se percibe, ¿no? Entonces, hermanos, si vivimos por Cristo, vamos a brillar como luces, ¿no? Pero a veces puede suceder que nosotros ocultamos nuestra luz. ¿Y cómo puede suceder esto? Pues al callar cuando debiéramos hablar, hacer lo que todo el mundo hace. Si seguimos la misma corriente de este mundo, ¿qué diferencia vamos a tener en el reino de los cielos? El mundo no va a ver ninguna diferencia si caminamos con el mundo. Pablo por eso dice en Romanos, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. El acostumbramiento, el tradicionalismo de los que el Señor Jesús hablaba, de los que Juan Bautista hablaba, eran causa de andar como el mundo y conformarse. Era incluso lo que tenía Israel en su momento también. Acostumbrado al montón de cosas, acostumbrado a la religiosidad y a todo lo que realmente no traía vida. A dejar que el pecado empañe nuestra luz también. La podemos ocultar con esto. O no fijarnos incluso en las necesidades de los demás. Pueden haber muchas cosas más que decir por esto, hermanos. Pero lo cierto es que esta bienaventuranza, que es la última, que nos muestra acá esta parte de la palabra, quiera el Señor que podamos todos también caminar juntos a esmerarnos en esto, hermanos. ¿Sí? Gloria al Señor porque podemos ver este camino que empezó con el que es pobre en espíritu, con el que llora, con el que es manso de corazón. Pero que quiera el Señor, hermanos, que podamos también caminar para hacer una obra grande para el Señor. William Carey, que fue un hermano muy usado por el Señor, que fue a la India, fue solo con su familia y era un zapatero. Él decía, esperemos grandes cosas de Dios, pero también intentemos grandes cosas por Él. Y este hombre, siendo solo un zapatero, pero que guardaba la palabra del Señor en su corazón y lo amaba, el Señor lo usó para hacer obras maravillosas allá en la India. Lo usó para hacer justicia con mucho de este pueblo que por causa de la esclavitud allá en la India era quebrantado. El Señor lo usó para hacer allá sal y luz, donde Él lo puso. Y así como muchos de los hombres que hemos visto hoy, hermanos, quiera el Señor que nosotros también haya ese deseo de poder ser partícipes de esta manera, de poder realmente decir, vamos a arrebatar el reino de los cielos con violencia. O sea, vamos a arrebatarlo con valentía. Vamos a hacer esto con todo lo que tenemos de parte del Señor, para que esto pueda avanzar. ¿Sí? Estamos en una edificación de la iglesia, hermanos, claro. Pero también la palabra nos está diciendo que podamos también ser preparados para la obra del ministerio a la que el Señor nos llamó. Si alguno tal vez siente que este no es su llamado en el momento, si alguno tal vez piensa, yo hasta allá no llego, pues nos queda orar al Señor, hermanos. Si tal vez vamos en algún entendimiento de que ya el Señor me salvó, ya voy a heredar la tierra porque he entendido y he aprendido a ser manso de corazón, pues quiera el Señor, hermanos, que podamos querer más y más de Cristo, querer más de su reino, querer más para Él. Y así como el apóstol Pablo, que en todo momento gastó todas sus fuerzas, y en las tantas veces que él iba a ser muerto, que fue apedreado, que fue llevado por vituperio de muchas maneras, pero eso no fue motivo para que él dijera, ya no sigo con esto, sino que siguió avanzando porque él sabía el galardón que tenía por delante. Señor, permita esto, hermanos. Amén.